Vamos a tener, aparentemente en el día de hoy, invitados también en estudio. También tenemos un par de notas comprometidas, obviamente hay mucho material, tema comisión de Libra, el discurso, conferencia de anoche del ministro Caputo, eh, larguísimo, medio inentendible en algunas cuestiones, pero bueno, parece que hay que esperar hasta el lunes a ver a cuánto está el dólar, ¿no? Esa creo que sería la conclusión final. No voy a decir nada de ciertos balbuceos leídos que vinieron después de la presentación del ministro Caputo, porque honestamente no entendí nada. No sé si es que se leyó muy mal o el contenido era confuso. Ya lo iremos viendo con el transcurso de los días y probablemente para el sábado que viene podamos hacer algún análisis un poco más profundo en este sentido. Lo otro que tenemos es mañana tenemos elecciones acá, estamos en veda electoral, pero tenemos que reconocer que nosotros hemos respetado la veda desde que se inició el programa prácticamente, así que no hemos tenido mayor intervención en eso, pero sí esperamos que haya una buena concurrencia para el acto electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión de la reforma constitucional, algo que Santa Fe se merece desde hace mucho tiempo y que bueno, que va a ser muy interesante cuando se conforme la constituyente, que estén representados todos los sectores para que salga un producto de la mayor calidad posible. Pero yo quiero empezar un ratito con este cumpleaños que tuvimos estos días, el 10 de abril, de don Bernardo Hussein, el segundo premio Nobel de la República Argentina, el primero en ciencia, que realmente tiene una historia muy, pero muy interesante. No voy a pasar, obviamente, no voy a exponer la biografía del doctor Hussein, un investigador muy relevante de nuestro país, que obviamente precedió al CONICET, tanto como que él es el inspirador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que finalmente se terminó fundando, iniciando, llamémoslo como mejor nos parezca, en el año 1958, en plena revolución fusiladora, como dirían algunos, con un Bernardo Hussein, un niño prodigio que terminó la secundaria a los 12, 13 años, que no lo dejaron ingresar a la Facultad de Medicina con 14 años, se tuvo que conformar con iniciar, creo que farmacología o bioquímica, creo que farmacología fue la carrera que inició, se recibió también en 2 años, después entró a medicina, se recibió en medicina, un cerebrito como podríamos decir. Realmente hijo de franceses, inmigrantes, el cuarto hermano, a los 3 mayores los habían enviado sus padres a Francia para formarse, pero como no estaban conformes con eso, bueno, con los resultados obtenidos, se quedó acá. Y bienvenido sea, realmente una persona absolutamente relevante, con posiciones políticas también muy claras, muy enemistado con el peronismo. De hecho, como en muchos casos en el tema de los premios Nobel en Argentina, ignorados en su momento o ocultados de alguna manera. Pasó lo mismo con Carlos Saavedra Lamas, con el primer premio Nobel de Argentina. Algún día tendríamos que hacer un poco la historia del primer premio Nobel de Argentina, el típico, ay, la verdad que me toma de sorpresa, pero aquí tengo este discurso escrito, había estado gestionando aparentemente, según cuenta la leyenda, su premio Nobel desde 3 o 4 años antes, un premio Nobel de la Paz por haber intervenido satisfactoriamente en la pacificación, en lo que era la guerra por el Chaco paraguayo-boliviano. O sea, tuvo una intervención muy importante que en realidad todos le atribuyen al presidente Justo, todos dicen que es quien debería haber ganado ese premio Nobel. Por eso cuando salió la noticia del Nobel, acá hubo muchos ofendimientos y terminaron festejándolo en un departamento en la ciudad de Buenos Aires
con muy poca trascendencia. No fue muy diferente el caso de Hussein, que ganó su premio Nobel en el año 47, perdón, en pleno gobierno peronista, con quienes ya estaba bastante enemistado. Por lo tanto, tampoco hubo grandes celebraciones aquí. No fue la misma situación con Federico Leloir, que tuvo un reconocimiento local en el año 1970, que fue cuando ganó su premio Nobel, también durante una dictadura. Leloir, alumno, no sé si alumno en la práctica, pero Hussein fue el director de una de sus tesis justamente, así que es una especie de subproducto de los trabajos de don Bernardo Hussein. Hay una historia de Milstein, de César Milstein, el tercer premio Nobel en Ciencias de la República Argentina, que lo ganó en el año 1984, de que quería conocerlo a Leloir. Él ya había hecho su doctorado en Inglaterra y se vino para Argentina. Quería hacer sus trabajos también en alguna línea similar, y fue al instituto en el que trabajaba Leloir, y él cuenta, me atendió el que yo pensé que era el gallego, es una expresión muy clásica de aquella época, el gallego del instituto. El gallego era en aquella época el que hacía la maestranza, el que hacía la limpieza. Un flaco un tanto desaliñado, con un guardapolvo gris, y entré y dije, che, ¿dónde está Leloir acá? Y el gallego me dijo, yo soy Leloir. Así que también tiene sus historias en este sentido. Después, Milstein también tuvo repercusión cuando ganó su Nobel, el último Nobel de Argentina. Entre medio está el otro de La Paz, de Pérez Esquivel, perdón, que también, por razones obvias, fue muy bajado su precio en su momento aquí en la Argentina, hablando del tema de derechos humanos, cuando no era un tema del cual se pudiera hablar mucho. Pero bueno, la cuestión que Milstein en el año 84 fue el último Nobel, y también con un reconocimiento por parte de Alfonsín. Lo recibió Alfonsín, hubo algunas reuniones, pero don César Milstein nunca más volvió a la Argentina. Él tenía cierto perfil anarquista, su señora también, era un gran revolucionario, y obviamente en la época de la dictadura había estado totalmente distanciado. Y acá es como que se le bajó un poco el precio también, diciendo, bueno, no es un Nobel argentino, él está en Inglaterra, prácticamente es un inglés. Año 84, muy poco tiempo después de la Guerra de Malvinas, entonces había una reacción muy fuerte en ese sentido, en contra de esas cuestiones. Pero bueno, sería lo mismo que no gritar los goles de Messi porque se hizo en el Barcelona. O sea, en realidad es argentino y es otro producto de la formación científica de nuestro país. Acá sí, ya arrancando con el CONICET. Y acá, como esto se llama autopercibido, no es cuestión de dar una clase muy mala de historia, eso lo reconozco, me gustaría hacer un abordaje de lo que es mi autopercepción con respecto a la ciencia, porque dentro de todas las autopercepciones, mal nadador, regular comunicador, durante un tiempo funcionario político, creo que un buen padre, acá me dirán después si buen esposo también entre todas las cuestiones, y como profesor de la universidad también me autopercibo como investigador científico, no a estos niveles. No me voy a autoproponer para un Nobel, como hay algunos que están haciendo aquí, y después se compran un buzón recién pintado en muy buen estado de conservación. Pero bueno, sí, para la CONEAU soy investigador, categoría 2, tengo un montón de papers. Tengo más paper que la otra peluca que conduce el CONICET aquí en Argentina. Veterinario también, fíjense, médico veterinario, el clonador. Pero bueno, lo cierto es que tengo
puntos de contacto con lo que es la investigación científica, aunque no entré por esa puerta. Ya vamos a hablar del sistema de investigación argentino y de las cosas buenas y las cosas que por ahí no son tan buenas, esa necesidad de estar publicando, a veces publicando cosas que uno no publicaría si no fuese porque necesita los papers para las categorizaciones, para, digamos, ir progresando dentro de lo que es el sistema de investigación. Yo no entré por esa puerta, de hecho mi primera publicación no es científica, acá está el coautor en la revista Cita, Nuestra fauna en peligro, el aguarapo P. Creo que vos ya tenías alguna otra, ya tenías una anterior. Una muy buena revista del Ministerio de Agricultura, por esa época, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe, y era una revista de divulgación. Y a mí lo que me pasó es que publiqué esas cosas, siempre a uno le gusta ver el nombre ahí en algo que en definitiva estuvo leyendo en otro lado para darle una forma y hacer algún tipo de comunicación, no científica, sino más bien de extensión, ¿no? Pero me pasó 1 o 2 años después de esas publicaciones que vino quien era un gran amigo, falleció muy joven, un investigador argentino, herpetólogo, esto quiere decir que trabajaba básicamente con anfibios y reptiles, mucho más con reptiles, que era Esteban Astor. Curiosamente, también trabajaba en el Zoológico de Buenos Aires, pero también en el Instituto Malbrán. Aclaremos que el Instituto Malbrán también atravesó de alguna manera la vida de los 3 Nobel en Ciencia de la Argentina, porque tanto Hussein, cuando todavía no se llamaba Instituto Malbrán, como Leloir y como Milstein tuvieron su paso por el instituto. Así que es un instituto a veces no tan valorado como debería ser. Y Esteban trabajaba en el instituto fundamentalmente con el tema de extracción de veneno para producción de suero antiofídico y tenía la locura de los reptiles. Trabajaba con lo que ahora es Salvator, con nuestra iguana overa, y también con los yacaré. Y ahí está el punto de contacto conmigo en particular, que yo ya estaba trabajando con yacaré en el año 84, 85, se vino acá a Santa Fe, porque estaba necesitando un par de reproductores para el exhibidor del Zoológico de Buenos Aires, y acá justamente yo estaba en la tónica de tratar de sacar yacarés del lago de Yacaré, que estaba súper poblado, y yo pensaba en ese momento, al final aparentemente terminó siendo así, que no teníamos buena reproducción por la gran superpoblación que había en el lago. Así que digamos que me vino muy bien que alguien quisiera yacaré, los vino a buscar acá a Santa Fe. Hicimos una muy buena relación en ese mismo momento, un tipo divino, murió pocos años después, en el 87, 88, muy joven por un aneurisma cerebral. Y bueno, la cuestión que mientras hacíamos la captura de los yacarés en el lago, hubo una especie de disputa entre 2 machos. Hubo uno que se lesionó, tuvimos que hacer las curaciones, el más gravemente herido terminó muriendo, y bueno, ahí quedó, fue una cuestión entre nosotros, una cuestión del momento. Un mes o 2 después me entero que me llama Esteban y me dice, en esa época era teléfono todo, teléfono, aparato de teléfono fijo, había que discar, había ruedita y todo. Me llama y me dice, che, te pido unos datos más porque estoy haciendo una pequeña publicación en la revista de la Asociación Herpetológica Argentina. Te puse en los agradecimientos, me dice, bueno, está, qué sé yo. Y después recibo la comunicación. Y la comunicación en realidad era una especie de paper muy básico, que relataba todo lo que nos había pasado en el lago en ese momento, en el que, acá entre nosotros, a Esteban yo lo quería mucho, pero el principal actor era yo, el que había actuado, el que le dio los datos, el que dio la información, el que aportó todo. Cocodrilo que se duerme es cartera, digamos. Así que yo dije, así que esto es la investigación y así se puede publicar. Entonces ahí entré un poco en la beta de la investigación como un complemento de lo que a mí más me interesaba, que era la conservación. O sea, yo lo que quería era que haya más bichos. ¿Por qué medio se consigue?
Bueno, había diferentes alternativas, al principio arrancamos con la cría en cautiverio, después pasamos con el uso sostenible en la naturaleza, pero la idea es que haya más bichos. Y obviamente eso genera información y esa información tiene que ser publicada. Y cuanto mejor sea la calidad de la publicación, tantas más posibilidades tiene esa información de difundirse y de ser recibida por los demás. De esta forma, bueno, me fui involucrando cada vez más y otro dato, porque por ejemplo hablábamos de los premios Nobel, si sirven como medida de lo que es la Argentina en términos de investigación. Sí, sin duda, la Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de premios Nobel, tenemos 5, nos siguen por detrás Chile y Colombia, con 2 cada uno. Chile con los 2 en literatura, está bien, no tenemos premios Nobel en literatura. Colombia tiene 1 en literatura, Gabriel García Márquez, ¿qué te parece? Y 1 de La Paz, y con casi siempre los premios Nobel de La Paz, algún día tendríamos que hacer una charla larga entre nosotros para analizar, no nos olvidemos que Yasser Arafat de la OLP ganó el premio Nobel de la Paz en su momento también. Así que son todos bastante más debatibles que los de ciencia, pero además de que la Argentina ocupa el lugar número 24 a nivel global en cantidad de premios Nobel, no es moco de pago, tenemos 3 Nobel en ciencia, cosa que, salvo un mexicano, no existe en todo lo que es la América Latina. Pero como otro parámetro, tenemos el tema de lo que es la Comisión de Supervivencia de Especies, que tiene un montón de grupos de especialistas sobre distintas especies, grupos taxonómicos, tanto de animales como de plantas. Hay unos 150 grupos de especialistas formando parte de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disculpen, todo nombre muy largo, pero básicamente es esto. No es un reflejo directo de lo que es la calidad científica en la investigación, pero sí es cierto que quienes conducen esos grupos de especialistas, yo tengo el honor de presidir junto con un colega australiano el grupo de especialistas en cocodrilos de la comisión, es cierto que quienes conducen esos grupos en la mayoría de los casos tienen una abundante investigación científica por detrás. Y un dato muy interesante es que de los 150 grupos de especialistas que hay a nivel mundial, hay 10 grupos que son presididos por argentinos. Y esto otra vez tiene que ver de alguna manera con la calidad científica, la calidad de la investigación en nuestro país. En gran medida, gracias al CONICET, pero en algunos otros casos también con puntos de contacto del CONICET, pero no necesariamente formando parte del CONICET, como es mi caso. Soy investigador científico reconocido por CONIAU, pero nunca estuve en planta en lo que es el grupo de CONICET. Y para redondear un poco este comentario, para ver para qué sirve la ciencia o cómo se hace la ciencia, me gustaría ir a un comentario muy breve. Por ahí algunos de los que están escuchando, sé que muchos en la mesa lo han hecho, veían esa serie, esa sitcom americana que era The Big Bang Theory, una serie muy divertida que ponía todos los estereotipos del investigador científico, desde Sheldon, que era el que se autopromovía también como candidato a premio Nobel, el bullying que le hacían al ingeniero, a Howard, realmente era muy divertido porque no tenía un doctorado y porque no hacía investigación. De hecho, acá por ahí estoy haciendo una publicidad, no sé si sigue siendo, pero en la UTN, el bar de UTN se llama Sheldon, y me acuerdo que se llamaba, por lo menos hasta hace un tiempo. Me acuerdo que me consultó gente de la UTN, ingenieros, que me dice, che, ahí se presentaron para poner el bar en la UTN y le quieren poner Sheldon.
Yo no veo la serie esa, pero me dijeron que ahí se cagan de risa de los ingenieros todo el tiempo. No sé si en la UTN poner y permitir que el bar se llame Sheldon. Y les expliqué que no debería haber ningún problema, que en realidad no eran críticas, sino que más bien se tomaban de los estereotipos. Un tema divertido en su momento, pero me gustaría terminar con Leonard, que es el otro de la serie. Un tipo muy divertido, todo el estereotipo del investigador científico también, no como Sheldon, pero con todas sus taras y sus locuras, cuestiones familiares, una madre muy dominante. Y me acuerdo de un capítulo en particular que no tenía que ver básicamente con la ciencia, pero yo lo tomo para explicar un poco para qué sirve la ciencia, que era una historia de un compañero de la primaria que lo torturaba, que le pegaba, que le decía Daisy, o sea, realmente un maltratador, un compañero, un grandote, que aparece de grande en su adultez. Le decía Cerebrito justamente, ¿cómo estás, Cerebrito? ¿Qué tanto tiempo? Tenía ganas de hablar con vos. Entonces viene con todas esas cuestiones. Y obviamente Leonard tenía su recuerdo y todo, iba al psicólogo todavía por todas las cosas que le había hecho este tipo. Pero la cuestión que en determinado momento le dice, no, hace rato que te estoy buscando porque en realidad tengo un proyecto que para mí es un proyecto muy importante. No me acuerdo exactamente cuál era el proyecto, pero creo que se refería a algo de crear un producto para disolver la caca de los perros en las veredas, algo, una historia así. No me acuerdo si era esa, porque también había otra historia que era parecida en ese sentido. Pero no, él le dice algo así, tengo la idea esta, necesitamos este producto, yo creo que sería un negocio bárbaro disponer de esto, que los perros hacen caca en la vereda y vos vas y le tirás con un aerosol y eso se deshace, y Leonard, que estaba esperando que le arranque los calzoncillos como le hacía cuando eran chicos, medio que se sorprende y dice, no, realmente puede ser muy buena idea, sí, creo que sí, que tenés razón. ¿Y cómo harías eso? Y el tipo le dice, para eso estás vos, Cerebrito, yo tengo la idea. Así que, bueno, un poco eso es la ciencia. Cuando nos dicen no sirve para nada, afuera, le sacamos presupuesto y la condenamos, bueno, sin investigadores científicos, la caca de los perros no se va a ir de la vereda. Arrancamos.